Espectro. Lo sé, estás atravesando por un momento crítico en tu vida. El cómo logres resolver esta situación será como sea tu destino. Pero no te preocupes, tu ascendente fulminante está en camino ya para apoyarte y darte una mano. Si tú te sentiste identificado con esta frase y sentiste que es algo muy personal, pues seguramente crees en los horóscopos. Bienvenidos, vamos a hablar en este episodio sobre horóscopos. Estamos en Espectro. Espectro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Espectro. Mi nombre es Zoe y bien, estamos por empezar con este episodio en el cual vamos a tratar un tema interesante para muchas personas que creen en la astrología y en temas relacionados. Vamos a hablar sobre los horóscopos y toda su influencia espectral. Bien, seguramente como muchos de ustedes ya saben y los que nos siguen en este programa Espectro, ya saben que aquí nos gusta desmenuzar los temas según el espectro y según también la historia, el desarrollo de todos estos temas. En ese sentido vamos a empezar platicando sobre el origen que tienen todos estos temas que son astrológicos, en particular los horóscopos. Imagínense ustedes que la humanidad siempre ha buscado, siempre se ha intrigado por querer conocer el funcionamiento de este mundo en el que estamos desarrollándonos, en el que sobrevivimos. De esta forma, la humanidad siempre ha intentado entender los patrones que encontramos en la naturaleza para darnos sentido y dar un sentido a nuestro entorno. Así lo hicieron los sumerios y los babilonios hace ya 4000 años atrás y prácticamente ellos, a través de lo que observaban en la naturaleza, en el cielo, pues buscaban patrones que les permitieran identificar los momentos clave para, por ejemplo, pues sembrar, cultivar, cosechar o para determinar su vida. Hace 2000 años antes de nuestra era, los babilonios ya identificaban constelaciones en el cielo, que son prácticamente estas agrupaciones de estrellas que aparentemente no se mueven, que a lo largo del tiempo parecen estáticas. Aquí, amigos, hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros vemos las constelaciones como figuras geométricas unidas por líneas imaginarias con estas estrellas que son los puntos de los nodos, no significa que estén todas las estrellas a la misma distancia, simplemente que es un efecto visual. Al momento de observar la bóveda celeste, lo que observamos es prácticamente una figura dibujada. Nos imaginamos una figura dibujada. No obstante, las distancias de las diferentes estrellas están a años luz de distancia entre ellas. No obstante, por la lejanía, estas estrellas y estos conjuntos de estrellas prácticamente parecen inamovibles ante nuestra visión. Bien, los babilonios observaban estas constelaciones y las relacionaban con aspectos, con fenómenos que ocurrían en la naturaleza, en este ciclo solar que ocurría en la Tierra, en el planeta Tierra. Además, ellos también ubicaron situaciones con las cuales les ayudaban a sembrar en determinados momentos del año. Este conocimiento posteriormente lo adoptaron los egipcios, quienes ya incluso adoptaron diferentes nombres de sus deidades a estas constelaciones. Posteriormente los griegos adoptaron todas estas creencias, todo este conocimiento astrológico y lo llevaron mucho más allá, pues incluso ellos tomaban algunas decisiones políticas dependiendo de las situaciones astrológicas que los astrólogos de aquel momento observaban. En este momento es importante hacer una pausa y entender el concepto, la acepción, el término de horóscopo. Horóscopo significa observación del tiempo, observación de la hora. Y de esta forma, los horóscopos nacieron. A las personas que nacían
bajo cierto momento, en cierta situación, cuya constelación se encontraba en el oriente, lo identificaban con ciertos fenómenos naturales y astronómicos, y de ahí surgió el horóscopo. De esta forma, muchas culturas adoptaron los horóscopos para describir o predeterminar quizá a las personas. Así, de esta forma, los nativos americanos, cuando nacía un nuevo miembro de la familia y veían pasar un lobo persiguiendo a una presa, podían decir que el nuevo integrante podría llamarse lobo veloz. Con el paso del tiempo, los romanos adoptaron todas estas creencias y las llevaron mucho más lejos, porque incluso perfeccionaron todo este conocimiento, lo popularizaron, e incluso muchos de sus dirigentes y políticos también adoptaron parte de estas creencias para lograr comunicarlo a su población y gobernar de esta forma con mayor credibilidad. Así llegamos a un gran personaje, Claudio Ptolomeo. En el siglo II de esta nuestra era, prácticamente fue un matemático de los astros y de los fenómenos naturales. Estudió mucho acerca del fenómeno astronómico. El término astrología y astronomía se separaron a partir de cuando un grupo de personas empezaron a diferenciar estas relaciones, estos vínculos que tenían o que asumían tener las personas con los fenómenos astronómicos, y decidieron estudiar simplemente los astros. De ahí surgió la astronomía. Mientras que por el otro lado, el estudio o las creencias en que los astros influenciaban a las personas, a su destino, consiguió desarrollarse en la astrología. Claudio Ptolomeo es muy famoso porque nos heredó una gran teoría en la cual pues prácticamente la humanidad se enredó y desarrolló y creyó durante más de 1000 años. Esta teoría la conocemos como la teoría geocéntrica. Seguramente ustedes recuerdan la teoría geocéntrica, en donde Claudio Ptolomeo nos hace creer la idea de que la Tierra es el centro del universo. En su momento, Claudio Ptolomeo observaba que los astros giraban en torno de nuestro planeta, y por lo tanto él desarrolló toda una filosofía, todo un estudio astronómico en donde la Tierra era prácticamente el centro del universo. Bien, de Claudio Ptolomeo conocemos entonces dos famosos libros. Uno, el famosísimo Almagesto. En el Almagesto, Claudio Ptolomeo describe prácticamente los fundamentos astronómicos de los fenómenos que él observaba, como por ejemplo los eclipses, las fases lunares o diferentes fenómenos que observaba en el cielo y en la bóveda celeste. En el libro más famoso que ahora nos compete, el Tetrabiblos, Claudio Ptolomeo recopila una serie de conceptos, de ideas que en su momento se tenían en su tiempo, que hablaban sobre las posibles relaciones, vínculos, influencias que los astros podían generar en el destino de las personas. Este conjunto de libros, conocido como Tetrabiblos, que se refiere a 4 libros, prácticamente versa sobre diferentes hipótesis, diferentes teorías sobre cómo los astros pueden explicar el destino de las personas, e incluso va mucho más allá, cómo los astros influyen el destino de las sociedades. En su primer libro, Fundamentos de la Astrología, Claudio Ptolomeo introduce los primeros conceptos de cómo poder explicar los fenómenos astronómicos. En este primer libro, Claudio Ptolomeo describe los fundamentos de la astrología y describe también cómo poder explicar todas estas relaciones y fenómenos naturales que observa en los astros y que pudieran influenciar al comportamiento, al destino de las personas. Argumenta que los astros tienen influencia en la Tierra, en los fenómenos meteorológicos, como el clima, la aridez, la temperatura y muchos otros fenómenos meteorológicos. Claudio Ptolomeo en este libro fundamenta muchas de sus ideas a través de los principios matemáticos, como la geometría, por ejemplo. Explica los signos zodiacales y además los relaciona con la personalidad
de cada uno de los individuos que nacen en cierto momento del año. Habla sobre los planetas, sobre sus movimientos y sobre su posible influencia en el nacimiento y destino de los individuos. En su segundo libro, Claudio Ptolomeo describe las influencias de los astros no solamente sobre individuos, sino sobre las naciones completas. Describe cómo los astros pueden influenciar a las sociedades, el destino de los reyes y también el destino de las naciones. Introduce la teoría de las grandes conjunciones planetarias para describir estos fenómenos que suceden y que pueden dictaminar el futuro de las naciones, de los países, de las sociedades, a través de la influencia que pudieran tener sobre los fenómenos meteorológicos que a su vez podrían determinar el destino de las sociedades. En su tercer libro, Claudio Ptolomeo describe la astrología natal. En este libro prácticamente habla sobre cómo los astros y su influencia podrían determinar el destino a través de las circunstancias que predeterminarían al individuo. Relaciona, por ejemplo, la creencia de las 12 casas zodiacales, este conjunto o sector de el espacio en donde se encuentran las constelaciones, y las ubica y las relaciona con un sentido de determinismo respecto al destino de los individuos. Describe cómo la influencia de los astros puede tener una gran determinación en la salud, en la riqueza, en el poder de los individuos. Finalmente, en el cuarto libro, habla sobre la astrología futura y las predicciones que se pudieran establecer a partir de los movimientos de los planetas. Claudio Ptolomeo lo que hace es buscar una posible interpretación de los movimientos planetarios y astrales con las futuras condiciones que los individuos pueden acontecer. Habla sobre la sinastría, que significa la relación o el vínculo que las personas pueden tener en sus vidas por el simple hecho de nacer bajo la misma situación natal, que es un estudio sobre los comportamientos que pueden estar vinculados en dos diferentes personas o más a partir de sus cartas natales, es decir, por el momento en el cual han nacido. Bien, amigos, sin duda el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo fue un libro sin precedentes que estableció prácticamente los fundamentos de lo que hoy conocemos como la astrología y los horóscopos. Estas creencias fueron determinantes para el entendimiento del destino de las personas prácticamente durante 1000 años. En este tiempo, las personas consideraban realmente la influencia astral en sus vidas. Hasta hoy en nuestros días, prácticamente estas ideas astrológicas pues se han permeado y muchas personas siguen creyendo en todas estas posturas, ¿verdad? Se lo debemos a Ptolomeo y a mucho de su estudio. No obstante, me gustaría ahora también mostrar mucho de lo que hasta hoy en día se tiene como refutaciones a los libros de Ptolomeo. En el primer libro, Fundamentos teóricos de la astrología, en donde Ptolomeo argumenta que los astros influyen en la vida humana mediante cualidades como el calor, pues hoy sabemos que los planetas no emiten fuerzas que afectan la personalidad humana. La única influencia medible de los astros en la Tierra es la gravedad y la radiación electromagnética. Además, no existe un mecanismo físico que vincule la posición de los astros con el comportamiento humano. Por otro lado, la teoría de los 4 elementos prácticamente quedó ya descartada. Hoy en día la química nos muestra una tabla periódica con 118 elementos. Sobre la refutación al segundo libro, Astrología Mundial y Efectos Generales, sabemos hoy que los fenómenos naturales tienen explicaciones científicas verificables. Por ejemplo, el clima está regulado por fenómenos totalmente descriptibles por el conocimiento científico. Fenómenos como los huracanes pueden predecir por los fenómenos que se encuentran en la Tierra y no por la influencia de los astros. Los terremotos, por ejemplo, son fenómenos causados por las placas tectónicas al interior del planeta y nada tiene que ver la influencia de los astros. Las epidemias,
que se creía eran influenciadas, de ahí el término de influenza, eran influenciadas por los astros, hoy en día está totalmente refutado. Sabemos que son producto de los agentes bacteriológicos, bacterias y virus que nos contagian y nos pueden llegar a enfermar. Sobre el libro 3 de el Tetrabiblos, Astrología natal y la influencia de los astros en la vida humana, hoy sabemos que los estudios científicos han demostrado que la personalidad está influenciada por la genética y el entorno, no por los astros. Factores como la educación, la cultura y muchos otros juegan un papel clave en el carácter y personalidad de los individuos. Los signos zodiacales no tienen base astronómica sólida. Debido a los movimientos planetarios y precisamente al movimiento de precesión de la Tierra, las constelaciones zodiacales prácticamente están totalmente desfasados al momento en el que Claudio Ptolomeo los describió. Hoy en día, una persona nacida bajo un signo zodiacal probablemente nació cuando el Sol estaba en una constelación diferente. Finalmente, el cuarto libro, Predicciones y Astrología Horaria, numerosos estudios se han hecho intentando dar validez, certidumbre a todos estos fenómenos astrológicos. Sin embargo, no se han encontrado evidencias más contundentes que los mismos que se ha encontrado con el mismo azar. La astrología no es falsable. Para que una teoría sea científica, tiene que ser falsable, lo cual significa que tiene que estar sometida a la crítica y en un momento en el cual sea refutada, entonces tiene que modificar sus fundamentos. Esto no sucede con la astrología, la cual prácticamente no tiene interés en situaciones falsables. Otro fenómeno que ha destruido estas creencias son los casos de los gemelos. Personas que han nacido básicamente en el mismo momento y que tienen condiciones de vida totalmente diferentes. Pues bien amigos, como ven, prácticamente el Tetrabiblos de Claudio Ptolomeo hoy encuentra su refutación en la ciencia, en el conocimiento científico que a lo largo de cientos de años ya se ha desarrollado y bueno, pues hoy nos deja el Tetrabiblos una historia que nos permite entender la sed del humano de comprendernos y de comprender nuestro futuro y de comprender nuestra posición y nuestra determinación en este mundo. Como les dije anteriormente, vamos a platicar por qué las personas siguen creyendo en los horóscopos. Bueno, esta explicación la encontramos en la parte psicológica. Hay un efecto que se conoce como el efecto Forer, que no es más que un efecto de validación subjetiva. El efecto Forer es un sesgo cognitivo en el que las personas tienden a aceptar descripciones vagas y generales de su personalidad como altamente precisas, especialmente si creen que provienen de una fuente confiable o personalizada. Por eso es que muchas veces cuando nos presentan a un astrólogo, nos lo presentan como una persona especialista en estos temas, por el sesgo de autoridad. Además, siempre que nos intentan predecir o describir nuestra personalidad a través de los horóscopos, el efecto Forer tiene su causa, porque nos muestran una descripción general, de lo cual solamente tomamos lo que nos conviene, lo que queremos, lo que nos valida. Bien amigos, pues como bien saben, en este programa Espectro también intentamos describir el fenómeno biológico evolutivo que da origen a todos estos procesos y fenómenos que hoy nos describen. Podemos entender que estos fenómenos psicológicos tienen su origen en una validación. ¿Para qué servía o para qué nos sirve el fenómeno de validación en nuestra sociedad? Bueno, el humano es un animal sociable. El fenómeno de la validación nos permite adecuarnos, congregarnos en un grupo y lograr una mayor probabilidad de sobrevivencia. La validación social nos ha permitido sobrevivir en sociedad y permitir un crecimiento y desarrollo familiar, además de una cooperación grupal. Creer en descripciones afirmativas nos permite también elevar nuestro autoestima, lo cual también fisiológicamente nos trae un beneficio
ante el fenómeno de la reproducción. Esto nos permite mostrar en el momento de cortejo un comportamiento más aceptable, más fuerte y más adaptativo, que nos puede ayudar a transmitir nuestro material genético a las futuras generaciones. Sobre el sesgo de confirmación, la creencia de entender que lo que nos dicen puede ser real, de que lo que creemos puede ser real, nos ha permitido sobrevivir en este planeta. Pues es mejor creer que en la oscuridad de la noche yacía un depredador que podía atacarnos y devorarnos, a posiblemente no creerlo y perecer en sus fauces. De esta forma, las personas, los individuos que tenían esta creencia, este sesgo de confirmación, aunque este no fuera cierto, aunque no fuera verdad, tenían una mayor probabilidad de sobrevivencia, pues podía ser cierta esta situación y de esta forma sobrevivir ante los depredadores. Además, nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones. En este mismo ejemplo, era mucho más probable sobrevivir si las personas podían identificar patrones como ojos, dentaduras, algún rostro de alguna fiera que podría ser depredadora de nosotros, de nuestros ancestros, y de esta forma poder sobrevivir. Aquellos individuos que no tenían esta característica seguramente podían perecer en las fauces de estos depredadores. A lo largo de la evolución, creer en explicaciones que dieran sentido a experiencias inciertas pudo haber brindado una ventaja psicológica, reduciendo el estrés y facilitando también la toma de decisiones. Finalmente podemos hablar de la teoría de la mente y de las atribuciones intencionales, pues los humanos han desarrollado la capacidad de interpretar los estados mentales de los demás, lo que permite la cooperación e incluso el engaño. La tendencia a creer que alguien nos conoce a través de una descripción generalista puede derivar de la misma predisposición a atribuir intenciones y significados a los comportamientos de otros. En resumen, el efecto Forer es una consecuencia de procesos evolutivos que favorecen la socialización, la reducción de la incertidumbre y la percepción de los patrones en la naturaleza. Estos mecanismos fueron muy útiles en nuestra historia evolutiva, aunque en el contexto actual moderno nos hacen susceptibles a interpretaciones erróneas de la información. Bien amigos, pues como pueden ver, el humano siempre ha intentado predecir, entender a través de lo que nuestra mente nos permite, con estos patrones que intentamos hurgar en la naturaleza, pues un tanto acerca de nuestro sentido de existencia, además de nuestro destino. Hoy en día entendemos que, bueno, pues para muchos que desean conocer el futuro, predecir el futuro, no solamente están los horóscopos. Hoy en día tenemos una gran cantidad de exámenes y evaluaciones de personalidad. Estas evaluaciones de personalidad son herramientas que nos permiten, pues, identificarnos, entendernos y también buscar formas que nos puedan ayudar a predecir nuestro comportamiento futuro. Son herramientas que nos ayudan a medir, a diseñar diferentes rasgos y comportamientos, características y patrones, cualidades de la personalidad de los individuos. Se utilizan mucho en la psicología clínica, recursos humanos, desarrollo personal y selección de personal. No vamos aquí a hablar de toda esta cantidad de evaluaciones de personalidad, pero les invito a que revisen algunas de ellas. Está, por ejemplo, el modelo de los 5 grandes, Big Five o Ocean, que evalúa 5 dimensiones claves: la apertura a la experiencia, la conciencia, la extraversión, la amabilidad, el neuroticismo. También podemos encontrar la evaluación MBTI, que es un indicador de tipos Myers-Briggs, que clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad, según 4 dimensiones: la extraversión contra la introversión, la sensación contra la intuición,
el pensamiento contra el sentimiento, el juicio contra la percepción. También encontramos la prueba Cleaver, o también conocida como DISC, que evalúa el comportamiento en 4 áreas: dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. Pues bien, así podríamos hablar de muchas otras evaluaciones que intentan describir la personalidad, incluso el destino, el comportamiento de los individuos. Todo con la finalidad de conocer mucho más sobre nosotros mismos y sobre nuestro comportamiento. Bien amigos, estamos llegando al término de este episodio y como pueden darse cuenta, pues el humano siempre ha tenido la intención de darle sentido al comportamiento, de darle una explicación al destino de los individuos. Desde luego, este tema es espectral porque tenemos que conocer la historia de la humanidad para entender mucho de cómo y por qué estamos comprendiendo y teniendo esta influencia. Desde luego, es importante entender que este tema de los horóscopos y de la caracterización de la personalidad de los individuos es un tema espectral. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Creen que influyen los astros en nuestro comportamiento? ¿Quién de ustedes cree en los horóscopos? ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor prueba, el mejor test de evaluación de personalidad que hoy existe? Déjenos sus comentarios abajo y seguramente vamos a poder responder muchos de ellos considerando sus aportaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias. Denle click, denle me gusta y compartan este video a sus contactos, que bien, se los agradeceremos mucho. Bien, agradecemos mucho a Estudios Excielo, desde donde estamos haciendo la grabación de este programa, a Armando Navarro, que nos apoya en los controles, y bueno, pues a todo el personal técnico que está aquí acompañándonos. Ya lo saben, mi nombre es Zoe y les espero en el próximo episodio de Espectro. Mm-hmm.